Colombianos, como la Fiscalía de Francisco Barbosa no podía dar resultados y mostrarlos ante el país porque efectivamente no hizo nada en estos 4 años que estuvo al frente de la Fiscalía y solo estaba en campaña política, que tampoco le sirvió porque ya nadie se acuerda de Francisco Barbosa. Mientras este señor estaba en eso, pues lo único que les quedaba era filtrar información a medios de comunicación como la revista Semana con Vicky Dávila. De esa manera, si no daban resultados judiciales, sí daban resultados políticos, es decir, de ataques al gobierno, de ataques a políticos contrarios al uribismo, etcétera, y todo lo manejaban desde lo mediático. Vean cómo se inventó Francisco Barbosa, dice que había una intención de atacarlo por parte del ELN y dice que tenía 3 fuentes que le confirmaron ese ataque que se estaba planeando con 3.000 millones de pesos, y resultó que todo era mentira, que era falso. Es lo mismo que siempre fungió en esa fiscalía de Barbosa. Pues resulta que cuando se conoce todo el caso de Nicolás Petro, el hijo del presidente, entra este fiscal, Mario Burgos, a manejar el caso de Nicolás, y poco a poco fueron llevando a Nicolás a un interrogatorio que, según Nicolás y su defensa, lo obligaron a estar ahí, lo presionaron para que dijera diferentes temas que pues obviamente ahí Nicolás Petro falló en todo, y si cometió presuntos delitos pues obviamente tiene que pagar. Pero según él lo presionaron. Y lo peor es que cuando Nicolás Petro dice, oiga, yo no voy a hacer lo que Barbosa me está acá presionando y lo que están buscando que haga para tratar de destruir a Gustavo Petro, además con falacias, y se echó para atrás y empezó su carrera para defenderse ante la fiscalía, bueno, pues, por las acusaciones de la fiscalía. Cuando eso pasa, las declaraciones en video de Nicolás Petro fueron filtradas a la prensa, fueron filtradas a Vicky Dávila y a la revista Semana. Esas declaraciones no las podían filtrar, tenían reserva, y el encargado de mantener en reserva esas declaraciones era este señor, el líder de ese equipo que pues llevó a cabo las declaraciones o las grabaciones y las preguntas de las declaraciones de Nicolás Petro. Por culpa de él, presuntamente, porque eso es lo que nos va a decir la justicia ahora con la Comisión de Disciplina Judicial, por culpa de él aparentemente se filtran esas declaraciones. Si supuestamente tienen todas las evidencias contra Nicolás, si supuestamente cometió un montón de delitos, si supuestamente las cosas son tan graves, ¿cuál era la necesidad de generar un ataque mediático? Que era lo que buscaban en su desespero, necesitaban atacar mediáticamente a Petro y a Nicolás. ¿Cuál era la necesidad de hacerlo? No había ninguna necesidad, simplemente adelantar las investigaciones, presentar las pruebas y lograr una condena contra Nicolás y las personas que participaron con él. Así debería ser el conducto regular. Las normas están ahí para cumplirlas, y si un fiscal no las cumple, ¿qué se puede esperar del resto? Aparentemente es lo que hoy se conoce. Entonces la Comisión de Disciplina Judicial formuló cargos a este fiscal, Mario Burgos, por el caso de Nicolás Petro, que, como les digo, este señor es un fiscal aliado de Vicky Dávila, que a raíz de todo esto, ojo a esto, Nicolás Petro acaba de anunciar que va a llamar a Vicky Dávila a los estrados como testigo porque Vicky confesó que le filtraron esa información. Y entonces ahí se genera una pregunta y una duda bastante grande. Vicky sale y dice que este fiscal no fue el que le filtró la información, y él era el que estaba al mando de la información, manejando la cadena de custodia de esa información, de ese video. Entonces, ¿quién lo filtró? Si no fue el fiscal, que era el único que tenía acceso a esa información y a ese video, si no fue él, ¿quién fue? O sea, Vicky nos está confesando que hay criminales, presuntamente, dentro de la fiscalía que se dedican a robar información, porque si no fueron los encargados de manejar la información y de custodiarla, quiere decir que alguien se la robó, que cometió un crimen y fue y la filtró a los medios. Y eso fue lo que confesó Vicky hoy. Y pocos están hablando de eso, y eso es bastante delicado, porque entonces ¿qué confianza se genera en la fiscalía?
Entonces hoy se abrió bueno, no se abrió, ya se llevó a cabo la formulación de cargos contra este fiscal Mario Burgos desde la Comisión de Disciplina Judicial. Los cargos son por haber filtrado los videos realizados dentro de la investigación penal contra Nicolás Petro, los cuales aparecen publicados en medios de comunicación el 30 de septiembre de 2023 y 15 de marzo de 2024, relacionados con el interrogatorio y la captura del mencionado ciudadano, que también filtraron el video de la captura donde pues esta gente estaba casi que sin ropa prácticamente, y lo filtraron, y la esposa de Nicolás estaba en embarazo. O sea, esto es una vaina terrible, no desarrollan los procesos como tienen que ser. Yo soy el primero que digo que si Nicolás Petro cometió delitos, pues que lo condenen, que se logre una condena y un juez tome una decisión, pero que se desarrolle el proceso. Pero ¿por qué tienen que estar filtrando cosas de forma ilegal a los medios para generar ataques mediáticos? Obvio, todo es político, y también porque pues esto me da a entender que es que no han logrado avanzar muchísimo en esa investigación y se ven con el agua hasta el cuello y les toca es ataque mediático. Otro punto de la formulación de cargos: por haber realizado presiones indebidas en el interrogatorio a Nicolás Petro para que declarara contra su familia y obtener con ellos beneficios. Al parecer hubo esas presiones indebidas. Por cuestionar la responsabilidad de personas ajenas al proceso. Este es otro de los cargos de la formulación, porque resulta que este fiscal se extralimitó presuntamente en sus funciones por intentar investigar al presidente Gustavo Petro y hacer preguntas sobre el presidente Petro y meterlo en el caso, cuando él no puede hacer esa investigación, no le corresponde. Según la Constitución, esa investigación debe hacerse desde la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, no un fiscal X por ahí. Entonces se podría extralimitar en sus funciones, y por eso la Comisión de Disciplina Judicial le formula uno de estos cargos. Increíble. Petro claramente pues celebró, entre comillas, que se abriera o que se le formularan este pliego de cargos a este fiscal, diciendo: se le ocurrió a un fiscal investigar al presidente rompiendo la Constitución, porque eso es ir en contra de la Constitución política, que un fiscal agarre e investigue al presidente de la República cuando no está dentro de sus funciones. Nicolás Petro también celebró y dijo: formulación de pliego de cargos contra el fiscal Mario Burgos. Después de tantas arbitrariedades que se han cometido en mi proceso judicial, no pensé que se hiciera justicia. Y hoy la Comisión de Disciplina Judicial formula pliego de cargos contra el fiscal Mario Burgos por haber filtrado material que estaba exclusivamente bajo su custodia, por haber investigado a mi padre siendo un aforado y por haberme presionado indebidamente. Increíble. Esto no quiere decir tampoco que uno defiende a Nicolás. Ya ve los comentarios de los uribistas: ¡ay! Defendiendo a Nicolás. No, yo defiendo el debido proceso, la Constitución, las normas, y no que se las pasen por la faja solo para darle clics a una periodista de pacotilla de Colombia para que tenga que publicar y para que tenga cómo hacer campaña política para ella y atacar a un gobierno. Que acá en Colombia se dedicaron a que los procesos judiciales sean mediáticos más que basados en la norma. No les importa romper la Constitución, las normas, no les importa nada. Se dedican es al show, a lo mediático. El país necesita saber la verdad sobre el caso de Nicolás. No necesitamos verlo en paños menores con su esposa embarazada en un video de forma irregular también. No necesitamos que se filtren informaciones y videos que no deberían filtrarse y que tienen una cadena de custodia precisamente por este fiscal Mario Burgos. Acá lo que necesitamos es que se sepa la verdad. Según Vicky Dávila, filtrando ese video se supo la verdad. No, con ese video se supo fue el show mediático, no es más. De las declaraciones de Nicolás, donde supuestamente lo presionaron y donde este fiscal presuntamente se extralimitó investigando al presidente Petro. Ahí no se dice ninguna verdad. Fueron unas declaraciones en un momento. La verdad está cuando salga un fallo de un juez. Ahí está. Y eso, pero bueno, confiando en las decisiones de los jueces y en las evidencias y elementos materiales probatorios que se presenten. Ahí es donde sabemos. Y eso es lo que necesitamos que avance y que se conozca. No los ataques políticos con videos filtrados. Entonces Vicky dijo hoy: un periodista no revela su fuente de información jamás, pero un periodista está en la obligación moral de decir quién no es su fuente para que no se cometa una injusticia.